venir. Espero que se nos oiga bien. Espero que se nos oiga bien. ¿Ahí mejor? ¿O ahí mejor? Bueno, si no se oye, nos levantéis la mano para intentar mejorarlo. Muchas gracias por venir a esta presentación del libro Corduras, que ha escrito David, a que todos conocéis. En primer lugar me presento, me llamo Francisco, vengo en representación de la editorial Modernidad Líquida, que es la editorial que ha publicado la primera colaboración con él. Y quiero empezar contándonos un poco en qué se basa este proyecto. Ahí, mejor. Entonces, Modernidad Líquida es un pequeño proyecto editorial que surgió en 2019, un poco antes de la pandemia, y nació con un único objetivo, que era ayudar o dar una salida a la gente que quería buscar su primer proyecto editorial. Escribir es una actividad que es muy gratificante para la gente que lo hace, que mucha gente que escribe, y supongo que muchos de los que escribimos empezamos escribiendo para nosotros. Todo aquello que escribimos lo hacemos nosotros y nuestro entorno muy cercano. Cuando alguien decide dar el paso de compartir eso con el resto de la gente, es decir, de publicar, normalmente se encuentra con una pequeña jungla en la que es muy complicado, por no decir casi imposible, que una editorial acepte tu proyecto y lo publique. Yo personalmente he sufrido esa jungla, entonces después de una primera experiencia con una editorial, decidí que tenía que buscar otro camino que fuese más lógico y más sencillo, y por eso me lancé a la formación de este pequeño proyecto editorial que se llama Modernidad Líquida. Nuestro objetivo siempre es ayudar a la persona que busca publicar por primera vez, ofrecerle una colaboración clara con un baño de realidad. El baño de realidad quiere decir pues, que siempre en un primer proyecto el alcance que va a tener es siempre en tu entorno más cercano, es decir, hemos tenido, por ejemplo, gente que nos ha pedido publicar y directamente nos ha dicho que si su libro va a estar en Corte Inglés, bueno, eso normalmente no va a ocurrir, no ocurre. Entonces, bueno, lo primero es nosotros siempre somos muy claros con el autor, le ofrecemos lo que podemos ofrecer y también lo que no podemos ofrecer, para que lo tenga claro, y ofrecemos siempre pues eso, una vía sencilla, con mucha colaboración, para que el proyecto al final sea satisfactorio para la persona que lo ha escrito, porque un libro, aunque aquí lo veis ya terminado y muy bonito y tal, pero lleva mucho trabajo detrás, y sobre todo para la persona que lo ha escrito, ¿no? Entonces, David luego nos contará un poco cómo ha sido su experiencia para llegar hasta aquí. Entonces, bueno, Modernidad Líquida es una editorial que está en Castellón, hemos publicado ya en estos 3 años 14 libros, entre ellos hemos publicado novela, ensayo y libros de poesía, y esperemos que esta sea la primera, pero no la última colaboración con David. Me gustaría contaros un poco cómo ha sido nuestro proceso de edición del libro, y luego ya charlaremos con el autor para que nos cuente por qué ha escrito este libro, que yo creo que tiene un porqué, y también un poco qué es lo que nos ha querido transmitir, ¿no? Yo a David lo conocí como hace 5 o 6 años, ¿no? Más o menos. Coincidimos en un taller de escritura online que daba Rosario Raro, supongo que alguno conoceréis a la escritora de Saguarda, Rosario Raro, y hacíamos un taller online en el que publicábamos relatos y luego comentábamos y un poco sacábamos a conocer lo que había escrito cada uno. No nos conocíamos físicamente, simplemente era en la red. Allí ya pues, cada uno vimos que cada uno tenía un estilo, y como 2 o 3 años después ya sí que nos conocimos cuando publicamos una pequeña antología que reunía una pequeña biografía de 50 escritores de la provincia de Castellón y Valencia. En esos 50 escritores está David, que creo que es el escritor singular 26, si no recuerdo mal, donde se publicaba una pequeña biografía de él y un relato, y ahí fue cuando nos conocimos por primera vez. Quiero decir que la corrección de este libro, la corrección de Corduras, me ha ayudado también a conocerlo un poco más, ¿no? Porque no conocía él si tengo razón o no, pero yo creo que hay mucho de personal, muchas vivencias o mucho que él ha sacado de sus propias vivencias en este libro, y al ir corrigiendo relato a relato y compartiendo con él la corrección que yo creía que había que hacer, un poco pude ir entendiendo más desde dónde lo había escrito. Yo creo que ahora él ya está en un momento vital distinto cuando lo escribió, si no me equivoco, pero creo que en algunos momentos de su escritura pues, fueron muy representativos de lo que se ha escrito, ¿no?
Entonces, aquí vais a encontrar 43 relatos. Un poco lo llamamos novela, aunque no es una novela, en el sentido de que son 43 relatos que tienen cierta conexión. O sea, vosotros iréis leyéndolos y en un momento dado veréis que hay cosas que os empiezan a sonar, que ya habéis leído antes. Personajes que se intercambian de un relato a otro, tramas que son comunes a un relato anterior. Entonces hay como una especie de un timbre que él ha creado de forma bastante sutil y que le da una estructura que casi como de relato único, aunque realmente está dividido en 43 relatos. Entonces eso lo hace también muy interesante. Uno de los temas centrales del libro es que se habla abiertamente sobre la enfermedad mental, que es un tema que ahora está muy en la actualidad, ¿no? El hablarlo, un poco en normalizarlo, y me parece que es bastante valiente, ¿no? Hablarlo así sin tapujos, y también temas que normalmente son complejos, ¿no? de narrar. Se habla de la muerte, se habla incluso del suicidio, de los celos, se habla de un poco todo lo que son las pasiones y un poco los recovecos de la mente cuando una persona está en un momento difícil. Entonces, es un libro en el que podéis encontrar tristeza, podéis encontrar dolor, pero también en algunos momentos podéis encontrar un poco surrealismo, diría que paradojas, un poco de ciencia ficción incluso, o sea que es una amalgama muy, muy interesante porque podéis pasar por un monte de sensaciones por un valle, o sea que os va a conmover, yo creo. Hace como un año más o menos participé en la presentación de un libro en Barcelona de un compañero que se llamaba El diario de un optimista novato. Ese libro hablaba sobre la ansiedad y sobre el problema mental que la ansiedad generaba en el autor. Y fue una charla en la que también se habló mucho sobre la enfermedad mental, ¿no? Y se habló de forma abierta. Yo terminé mi exposición diciendo que, como el título era Diario de un optimista novato, yo me autoproclamé como pesimista, ¿ve? En el sentido de que yo siempre tiendo a pensar que todo va a salir mal. O sea, soy pesimista por naturaleza, aunque lucho con ello, pero breve. O sea, enseguida me repongo y digo, bueno, no ha salido mal, ¿no? Y además soy un hipocondríaco reconocido, en el sentido de que reconozco que soy hipocondríaco. Entonces cuando me pasa algo que ya sé que no va a ser tan grave como un hipocondríaco cree, tener la garganta, piensas que va a tener cáncer de garganta, no es cáncer de garganta, es una simple gripe, pero eso está superado hasta que te duele algo que no te ha dolido nunca. Ahí la hipocondria arrasa totalmente con tu superación. Entonces es un tema que también se habló y yo creo que este libro un poco enlaza con aquel en el sentido de normalizarlo todo un poco. Entonces bueno, voy a dejar que hable un poco que no me enrollo aquí bastante rato y ya empezaremos a charlar para que digas algo. Bueno, gracias por venir. Sabéis todos lo que me cuesta estar ahora adelante hablando. Fran ha hablado, creo, ha dicho cosas del libro que son muy ciertas, porque hemos llevado un proceso de corrección y de edición de unos meses y ahí creo que, como decía, nos hemos conocido bien. Él sabe cosas de mí porque ya he leído el libro, que vosotros intuís o ya sabéis, y sabréis más cosas de mí cuando leáis el libro. No es biográfico, no todo lo que pone en el libro me ha pasado a mí, por fortuna, porque hay cosas durillas en él, pero a mí me ha ayudado para sacar fuera muchos de mis miedos, de mis inseguridades, y el estar aquí hoy donde estoy y con quien estoy, para mí ya es un logro, aunque me puedan temblar las manos o pueda estar más o menos nervioso, pero para mí es un logro. Pues nada, agradecerle a Fran y la editorial Modernidad Líquida la oportunidad de publicar este libro, que es mi tercero, y es mi primera experiencia con una editorial y está siendo muy, muy bueno. Bueno, pues de nuevo gracias. Vamos a empezar un poco a charlar sobre cómo ha sido el proceso de creación y de escritura del libro, ¿no? Lo primero que quería preguntarte es que este realmente, como has dicho, es tu tercer libro, tu tercera publicación, pero realmente es el primero con una editorial. Me gustaría contaros un poco cómo ha sido de diferente el proceso de los dos anteriores que fueron autopublicaciones y este, que has encontrado de bueno, de malo, el proceso que te ha aportado. A ver, yo soy un escritor muy constante, muy paciente, y los otros dos libros, Abril y 60 latidos de corazón, están volcados directamente de mi cabeza al papel, no están corregidos, no están editados, son como borradores definitivos, que dice una amiga.
Corduras, he estado trabajando en él pues casi 2 años, no porque lo haya dicho yo voy a estar 2 años trabajando con él, sino porque ha sido así el proceso. No quería que saliese cualquier cosa porque habla de temas que me tocan muy de cerca, y la diferencia al hacerlo con una editorial, pues yo me he dedicado a escribir y a lo que es estar aquí con vosotros ahora, y Fran pues se ha dedicado a más otros temas como la edición, la impresión, la distribución, todo esto que yo pienso que es mejor dejarlo en manos de una editorial. Como decía antes, aunque hay muchísimos temas y muchas aristas narrativas, uno de los temas yo creo más importantes es el tema de la enfermedad mental, ¿no? Porque la bipolaridad. Me gustaría que contases un poco lo que recuerdas del momento, en esos momentos en los que tú querías luego sacar ciertas cosas y ponerlas en papel, ¿no? ¿Cómo de terapéutico fue eso para ti? Y también, ¿cómo esperas que eso ayude a alguien que lo pueda leer y en un momento dado le ayude también a hacer lo mismo, ¿no? Pues el escribir es terapéutico para mí siempre. De hecho, cuando alguien me comenta que tiene algún tipo de problema, que le cuesta sacar algo o que está en conflicto con alguien, yo le recomiendo que escriba, porque es una manera de sacar las cosas de dentro. Y la enfermedad mental, como decía, es algo que me toca por desgracia muy de cerca, muy de cerca. Y el hecho de escribirlo y plasmarlo, pues hace que tengas una perspectiva desde fuera que hace, pues en el momento en el que escribí yo Corduras estaba pasando un mal momento. He pasado unos años difíciles, y ahí está volcado un poco un paréntesis de ese espacio de mi vida. Y bueno, por eso a la hora de leerlo, no sé si por momentos va a ser duro, pero ya digo, no siempre es biográfico lo que escribo ahí. Cuando David me propuso trabajar con él y publicar el libro de relatos, yo de entrada siempre pienso que, si hablo desde un punto de vista estrictamente profesional de la editorial, siempre es más fácil vender, por así decirlo, una novela que vender un libro de relatos, ¿no? Es más complejo. Sin embargo, empecé a leer los relatos y ahora me di cuenta que llevaba como 10 leídos y no había podido parar de leer. O sea, realmente, aunque él dice que son duros, y realmente hay algunos que lo son, hay momentos en los que de repente te quedas como estupefacto. O sea, hay algunos que, por ejemplo, tienen un final como que dices, pero esto es como muy surreal, son cosas muy sorprendentes. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que, conforme vayas leyendo, el interés va creciendo incluso. Y que aunque sea un libro de relatos, finalmente tiene todo como una especie de estructura. Esas uniones que he dicho que hay, ¿las hiciste a propósito o ha sido un poco aleatoriamente ha salido así? Pues yo cuando escribo, aunque pueda parecer un poco locura, planteo a los personajes y ellos llega un momento que cobran vida y ya son independientes de mí. Y entonces en Corduras yo planteé algunas historias y esos personajes empezaron a querer conocerse, por ejemplo, a querer vivir cosas en común, y se fueron enlazando solos. Me gustaría, cuando veo escritores que tienen un corcho en la pared, con apuntes, con fotos, con recortes de periódico, yo no soy ese tipo de escritor. Por eso a lo mejor no escribo historias largas, sino relatos cortos. Vale, sí, gracias. La estructura fue totalmente improvisada, como más o menos todo lo que ya has explicado un poco qué tipo de escritor eres, ¿no? No eres un escritor excesivamente organizado en el sentido de que planifica totalmente cómo empieza la novela, cómo termina, qué pasa, cuáles son los personajes, sino que un poco improvisas más, ¿no? Pero yo también siempre digo que todo buen escritor es un gran lector. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre tu actividad lectora? ¿Qué te gusta leer? ¿Y qué nos recomiendas leer? Aparte de Cordura. Pues, a ver, a mí me gusta leer sobre todo novela. Me gusta la prosa poética, me gustan los escritores que te escriben una historia pero empleando recursos de la poesía.
Y en ese sentido hay dos escritores que me gustan mucho. Uno es Alessandro Barico, que es un escritor italiano, que tiene un libro que se llama Océano Mar, que os lo recomiendo, que es muy, muy bonito. Y luego hay un escritor japonés que se llama Yasunari Kawabata, que no es tan conocido, pero fue premio Nobel incluso. Y tiene un libro que se llama Historias de la palma de la mano, que son relatos pequeños, son deliciosos de leer, que yo llevo varios veranos leyéndolo. No es que no lo acabe, es que lo acabo y al verano siguiente lo vuelvo a leer. Porque como mi memoria es la que es, pues de un año para otro puedo disfrutar de nuevo del libro. Y esos dos escritores yo los recomendaría mucho. Tomamos nota para leerlo. Muchos de tus personajes yo diría que no son personajes convencionales, o sea, no son personas al uso que tienen una vida normal entre comillas, porque lo de la normalidad es muy relativo, ¿no? Pero para que nos entendamos, son personajes, algunos cercanos al extremo, otros cercanos a la caricatura casi. Entonces, ¿te gusta crear ese tipo de personajes? ¿Lo haces a propósito o te salen así porque simplemente la historia lo necesita o un poco como lo elabora? Pues me gustan los personajes sorprendentes, o me gusta la gente que me pueda aportar algo que sea diferente. En Corduras hay muchos personajes pues, que quizás no te los creerías, pero después en la vida real pues conoces gente que supera eso que estás escribiendo. Cuando escribo me gusta escribir personajes de este tipo porque me dan pie a poder llegar a finales más sorprendentes cuando elaboro la historia. Unido con ese tipo de personajes también ahí encontraréis que hay una mezcla entre realismo y ficción, ¿no? O incluso ciencia ficción. ¿Cómo te encuentras más cómodo escribiendo sobre la cotidianidad, sobre la realidad o imaginando cosas algo más fantásticas? Pues cuando yo me planteo escribir algo, normalmente parto de la realidad, parto de una idea que he vivido, que he apuntado de cualquier cosa, pero luego la historia se me va de las manos en algún momento y llega a finales pues como los que os vais a encontrar ahí en el libro, finales que entiendo que no os vais a esperar en la mayoría de ocasiones, que es lo que decía Fran antes. Las historias yo las planteo y luego acaban pues como es la vida misma, las cosas acaban pues como acaban. No sé si yo os veo cuando un libro se publica es como realmente es el comienzo porque es cuando llega a los lectores, pero para el escritor es el final, aunque ahora vosotros lo vais a empezar a descubrir, a ver, a comentar, a criticar y tal. Para el escritor es como que se acabó, ya lo he terminado, ya no depende nada de mí. Entonces, ¿qué otros proyectos tienes ahora en mente? ¿Tienes ya algo pensado para escribir? ¿Ya has escrito algo? ¿Qué ideas llevas de novela? No, de momento no tengo proyectos porque me ha costado mucho tiempo que el libro este llega aquí conforme lo veis, así como decía Fran, de bonito y con todo lo que lleva dentro. De momento proyectos, quizás algo similar tengo en la cabeza, pero quiero disfrutar de lo que pueda dar Corduras. Bueno, pues para terminar un poco esta charla me gustaría leer la contraportada porque yo creo que resume bastante bien lo que engloba Corduras, es interesante, y luego pasaré un paso a Raúl para que vean unas cosas. ¿Okay? Y siempre resulta fascinante para quien lee descubrir los recovecos de la mente humana. En Corduras, David Flores nos ofrece 43 relatos creados desde los engranajes del raciocinio, a través de sus conexiones neuronales con los recuerdos, las obsesiones, la enfermedad mental o las pasiones humanas. Relatos aparentemente inconexos que poco a poco van adquiriendo estructura de un todo, a modo de lumbre narrativa sobre la psique humana, sobre el comportamiento y el pensamiento de las personas sometidas en momentos determinados a los avatares del destino, en otros a las posturas de la enfermedad y todos ellos a los designios de la generación espontánea del pensamiento. Yo creo que todo eso está aquí y espero que cuando lo leáis os entretenga, lo primero de todo, os ayude y también os permita entender un poco más o conocer un poco más. Y ahora pues vamos a dar paso a nuestra lectora que va a decir unas palabras. Un aplauso para ella.
estoy nerviosa, pero para eso esto me lo he escrito y lo voy a leer y entonces ya no tengo que estar tan nerviosa. ¿Vale? De la misma forma que todos los que tenemos cierta edad sabemos qué estábamos haciendo el 11 de septiembre o el día que murió Lady Di, el 2020 quedará como una fotografía fija para el resto de nuestras vidas. Y en la mía, además de mascarillas, pérdidas, encierros y sesiones de Just Dance, está el momento en que conocí a David y me dejó leer los primeros esbozos de Corduras. Siempre me han apasionado los relatos cortos y los he preferido a textos más largos porque es en ellos donde brilla la técnica, donde se impone el saber hacer del escritor que engarza temas, ritmo y lírica en una joya mínima y delicada que se puede romper con cualquier exceso de confianza en las propias habilidades retóricas. Sin embargo, al leer Corduras, lo primero que sorprende es la falta absoluta de costuras por detrás de la narración. No hay artificio, no hay cálculo, no hay manipulación. Lo que leemos es lo que hay. David siempre me ha dicho que es que le sale así, como si esto fuera un secreto vergonzante o como si evidenciara una falta grave a subsanar, cuando lo que pasa es justamente lo contrario, que la prosa de Corduras es fluida, honesta y magnética, y los hilos que la guían conforman un universo verosímil e inquietante, extrañamente parecido a lo que conocemos como realidad, pero que se desvía de lo establecido lo bastante para dejarnos con un sentimiento de incertidumbre que nos acompaña un largo tiempo después de haber leído la última página. Porque los personajes de Corduras son como nosotros, aunque les pasen cosas fantásticas, o quizás también porque les pasan cosas fantásticas. Porque la realidad es caprichosa y elástica, y que un personaje de ficción amenace con matar a tus allegados no parece tan descabellado al lado de una japonesa agraviada de pechos desiguales con acceso a una katana. Y sin embargo, todo es orgánico en el universo de Corduras, y los personajes y sus historias conviven y se completan y retroalimentan de manera constante e inexorable. En muchas ocasiones, para elogiar un texto narrativo, se dice que es una obra redonda, en donde todo lo que sucede tiene un motivo, una conexión, un sentido final, que tiende a ofrecer una experiencia integral a quien se adentra en su lectura. Corduras es capaz de satisfacer al lector más exigente, pero no es redonda, sino que tiene una estructura en espiral que se va construyendo en círculos concéntricos cada vez más amplios y con cada vez más conexiones, aunque sin dejar nunca los cabos atados del todo. De hecho, durante los 10 primeros relatos, los destinos de los personajes no se cruzan en absoluto y da la impresión de estar delante de una serie de viñetas muy compactas, con temas y tono parecido, pero desvinculadas entre sí. No es sino hasta el 11º relato, Ámbar, que podemos conocer desde una perspectiva diferente a uno de los personajes que ya habían hecho su aparición en el 3er relato, Caramelos Mentolados, ofreciendo una visión ampliada de los hechos que ya conocemos. A partir de allí, sin una correlación estricta, pero de forma recurrente, nos iremos encontrando a los mismos personajes de un relato a otro, en distintas épocas de su vida, en circunstancias diversas, relacionándose con unos y con otros, sin siquiera percatarse de la forma en que sus destinos están entrelazados. Otros personajes, sobre todo los que aparecen en la segunda mitad del libro, se rozan muy poco con el resto, pero para entonces ya tenemos la certeza de que en algún sitio del universo narrativo hay un hilo que los conecta, aunque este no sea evidente. A veces víctimas, a veces verdugos, a veces testigos silenciosos de lo que le sucede a los demás, los habitantes de Corduras no son simples actores esperando a una señal para salir al escenario y recitar sus diálogos, sino que viven, respiran, gozan y sufren, incluso cuando el foco de la narración no está sobre ellos. Con mucha habilidad y valiéndose del uso alternado de la primera y la tercera persona para contar las historias dependiendo del efecto buscado en el lector,
el tono narrativo de Corduras funciona casi como un personaje independiente, un animal mitológico de dos cabezas que, por un lado, se regodea en el costumbrismo de una Valencia de los años 90 con sus bares y sus pesetas, que va de la ciudad al campo describiendo escenas 1000 veces vistas, en donde parece que no pasa nada. Y por otro, da un salto al vacío en los terrenos de lo fantástico, hablando de seres temibles y mágicos, de operaciones que te roban la vista, de niñas antiguas que acechan desde un cuadro y de pulseras con la tecnología necesaria para leer el pensamiento del otro. Ambas visiones se entremezclan de forma tan eficaz, sin evidenciar irregularidades en sus puntos de contacto, que en el relato 12, La viuda, lo que pertenece al reino de lo fantástico y desconocido, los brebajes, los trucos de magia, las supersticiones, los años de mala suerte por un espejo roto, parecen incluso más fáciles de asimilar que la idea terrible pero verosímil de tener un abuelo metido de forma indefinida en un congelador en la casa de un pueblo a la espera de un entierro digno que no termina de llegar. Hay una serie de temas que vertebran el libro y contribuyen a ese sentido de unidad de principio a fin: la soledad, la incomunicación, el azar, la precariedad, la desconexión emocional. Podemos empatizar con el sentimiento de absoluta indefensión de la mujer que regresa en el Cercanías después de un encuentro fallido con un potencial amante en el relato del mismo nombre. Incluso si los detalles nos han sido sustraídos de la narración, los huecos los llenaremos nosotros con nuestras propias experiencias. No resulta complicado tampoco entender las motivaciones de los personajes de Colores y Ropa Interior, de camino a Holanda para buscar ayuda para un suicidio asistido. Las experiencias de humillación, compasión, duda son bastante universales y no cuesta mucho saber por qué los personajes se comportan como se comportan. Sin embargo, el leitmotiv más poderoso y omnipresente es el que tiene que ver con el abanico caleidoscópico de las enfermedades mentales, desde la bipolaridad a la esquizofrenia, de la demencia a la paranoia, del Alzheimer a la depresión. No es solo el hecho de elegir este tema, que en general resulta bastante espinoso y desconocido para quienes son ajenos a sus circunstancias, sino la manera en que Corduras presenta al lector a sus torturados personajes página tras página sin emitir un juicio, dejando que seamos nosotros los encargados de empatizar, condenar o comprender sus motivaciones. A veces nostálgico, a veces dolorosamente consciente del momento presente, pero siempre preciso como un bisturí, Corduras disecciona el tiempo, los sentimientos,